El libro de Hebreos, vamos a leer los primeros 13 versículos del capítulo 11 de Hebreos. Y hemos terminado el día de hoy cantando ese canto de vivir por fe. Y ese es precisamente el título de mi predicación el día de hoy. Vivir por fe. Y vamos leyendo a partir del versículo 1. ¿Ya lo tienen? Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Padre, qué impresión que nos permitas acercarnos a tu palabra y ver en este salón de la fama, en el que aún hay más nombres mencionados, de hombres y mujeres que creyeron en ti, pero más que todo que te creyeron a ti, en lo que habías prometido, y que en esa fe, tomando decisiones, buscaron diligentemente cómo obedecerte, y ahora sus nombres se han quedado en el registro de la historia para la eternidad, para que veamos lo que conlleva ser gente que vive por fe. Queremos pedirte el día de hoy que por tu Espíritu Santo nos abras el entendimiento y nos ayudes también a nosotros a vivir como vivieron estas personas. Pues lo pedimos buscando cómo serte agradables y deseando también, Señor, que con nuestras vidas tú recibas la gloria debida a tu nombre. Pedimos tu bendición y Padre, gracias por Jesús. Gracias por el Salvador que nos has dado. Señor Jesucristo, gracias que sigues sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Espíritu Santo, gracias que estás aquí, que estás con nosotros y por nosotros y en nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes a ver qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Pues todo lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo, a quien le damos todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento y bienvenidas las personas que visitan de fuera. Nos da mucho gusto que las personas que aquí reciben familiares los traigan a la iglesia. Muchos otros andan de viaje,
paseándose con sus amigos, con sus familiares. Así es que los que estamos aquí, mi deseo, como he orado hace un momento, es que lo que vamos a escuchar el día de hoy sea de cierto modo un parteaguas en la vida de algunos de ustedes. Y lo menciono de antemano por el hecho de que nosotros estamos predicando durante todo el año la palabra de Dios, sembrando la palabra, pidiéndole al Espíritu de Dios que riegue la palabra y que por el Espíritu Santo de Dios la palabra fructifique en nuestros corazones y, como dice el Salmo 1, que demos fruto en su tiempo. Pero el día de hoy mi deseo es que lo que van ustedes a escuchar nos lleve a todos a tomar decisiones. Esta es una predicación que me pidió el equipo pastoral que hiciera y que creo que por su gracia y misericordia podremos nosotros ver la mano de Dios en nuestras vidas, como decía Armando hace un momento, no solamente en el pasado, sino el día de hoy. Y lo que quiero hacer es traer a ustedes, espero, traer una claridad en cuanto a lo que es vivir por fe. El canto, este último con el que cerramos, se lo pedí a Jaime muy intencionalmente, porque si fijaron ustedes, la letra de los cantos trae estrofas, líneas muy objetivas, muy tangibles, muy prácticas, que si nos fijamos bien, llevaron a las personas del Antiguo Testamento a vivir creyendo lo que los profetas habían hablado, creyendo lógicamente, como hemos leído de aquí de Abraham, la voz de Dios que habló a su vida, y este hombre, quien es el padre de la fe, dejó la tierra en la que vivía, su esposa Sara lo siguió, y se empezó una historia que nos ha afectado el día de hoy, y que por la gracia de Dios espero nos continúe afectando a todos. Yo creo que en muchas ocasiones nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es la fe. Y por no tener un concepto correcto de lo que es la fe, hemos desafortunadamente en ocasiones no únicamente tomado decisiones incorrectas, sino que a través de la historia de la vida de la iglesia, y estoy hablando en términos muy generales, personas se han alejado de Dios. Se han alejado de Dios, se han alejado de la iglesia, han dejado su congregación porque han tenido un concepto incorrecto de la fe. Y mi deseo, como les digo hace un momento, es traer claridad y que ustedes el día de hoy se lleven lo que en mi opinión es la fe de acuerdo a la palabra de Dios. Por principio de cuentas, quiero decirles que la fe bíblica lleva a una persona, fíjense lo que les voy a decir, porque te debe marcar esto, es creer a lo que Dios ha dicho y se ha quedado escrito en la palabra de Dios. ¿Ok? Una persona que cree, que tiene una fe bíblica, tiene una fe que está fundamentada en lo que está escrito. Fe es creer las promesas que Dios ha hecho, ¿ok? Y una vez que las hemos leído, las hemos entendido, las creemos y nos apropiamos de ellas, aunque no las veamos. Dios promete algo en su palabra. Yo creo lo que Dios me ha prometido, lo vea o no lo vea. Yo lo creo. Y yo sé que lo que estoy diciendo en algunos de los corazones de aquí va a chocar, va a hacer saltar chispas, pero déjenme les digo, hermanos, que en mi corazón saltaron chispas y muy fuertes. Fe es pedir que en las situaciones en las que no sabemos qué hacer, pedir que se haga su voluntad y no la nuestra. De tal manera que yo en el momento en el que pido, o nosotros pedimos,
Le vamos a pedir a Dios que aquello que tanto anhelamos, que tanto deseamos que nos conteste Dios, lo vamos a pedir, y si no se hace, vamos a confiar en que se hace la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, pues Él es soberano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios es soberano y dice Romanos 12:2 que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La de ningún ser humano es eso. No hay un ser humano que tenga una voluntad buena, perfecta y agradable. No existe. Podemos tener buenas intenciones, pero dice Romanos 7:15, que lo que queremos hacer no lo hacemos, sino lo que aborrecemos es lo que hacemos. ¿Por qué? Por el pecado que mora en nosotros. Aunque estemos perdonados, estemos redimidos, estemos siendo santificados, estamos en un proceso de santificación. De todas maneras, nuestra voluntad está manchada de pecado. Decía Agustín de Hipona que las lágrimas más sinceras de nuestro arrepentimiento están manchadas de pecado. Fe es apoyarte en las promesas de la palabra de Dios de tal manera que afecten tu corazón. O sea, yo creo esto, Dios, y me afecta. Yo lo creo, yo lo recibo, yo lo anhelo, lo espero, lo oro. Fe es actuar respondiendo al Señor, siguiendo adelante, aun cuando el resultado de lo que suceda, o de la voluntad de Dios, no sea el más favorable para nosotros. Yo creo que si no todos, la mayoría de los que estamos aquí, nos hemos dado cuenta que la vida es bien diferente a como la imaginábamos, a como la deseábamos, a como la oramos aún el día de hoy. Porque lo que ha sucedido en nuestras vidas, si tú eres una persona que cree en el Señor Jesucristo, tú le has entregado tu vida, Él es tu Señor, Él es tu Salvador, Él es tu Dios, Él está guiando tus pasos. Y lo que está sucediendo en tu vida, debes tú creer entonces que es nada más y nada menos que la voluntad perfecta de Dios. Y en ello nos gozamos, nos deleitamos, aun cuando las cosas sean bien difíciles. Decía el autor de la letra de Amazing Grace, ¿cómo se llama? Sublime Gracia, esa canción, no recuerdo. Sí, ¿verdad? Esa canción que cantamos tan hermosa, ese canto, decía John Newton. La fe sostiene a un cristiano en medio de todas las tribulaciones, la fe genuina, la fe bíblica, asegurándole que toda dispensación dolorosa, otra vez, la fe sostiene a un cristiano en medio de todas las tribulaciones, asegurándole que toda dispensación dolorosa está bajo la dirección de su Señor. Qué glorioso, ¿verdad? Una fe bíblica, una fe que está descansando en la palabra escrita de Dios, donde una persona toma decisiones por obedecer a su Señor en lo que está escrito. Y el obedecer traiga a la vida de la persona situaciones difíciles, dolorosas, encontradas con la misma persona. Cuando una persona obedece, sabiendo que el Señor está en control, no le importa. Yo recuerdo esos días de inmadurez en la fe, donde yo veía que al que tiene fe le puede decir a una montaña que se quite y se va a quitar. Y al día de hoy me doy cuenta que no hay montaña que se haya movido del lugar, pero he visto que en la fe yo puedo enfrentarme a la montaña más difícil, más dura, más imposible de cruzar, y el que obedece a Dios por la palabra de Dios, sabiendo que es Dios el que lo está guiando, la va a cruzar. Va a llegar al otro lado y va a voltear a ver esa montaña difícil de cruzar como si no existiese.
Porque hemos visto vidas de hombres y mujeres que han estado dispuestos a perder su vida por obedecer la palabra de Dios. Cuando bien está lógicamente confirmada por el Espíritu Santo de Dios, por un llamado sobrenatural de Dios, que está respaldado por el cuidado pastoral, donde una persona, siendo sabia, busca el consejo de muchos y pide ayuda para ver si esa es la voluntad perfecta de Dios. Muchas cosas están en la palabra de Dios, muchas. Y si no imposible, muy difícil que todos la podamos cumplir toda al pie de la letra. La podemos cumplir en fe en aquello que el Espíritu de Dios nos está mandando que hagamos. Y eso sí lo podemos llevar a cabo porque Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Él va a poner en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando lo pone, lo lleva a cabo. Ejemplo, a mí el Espíritu de Dios me llamó a ser pastor. No me llamó a ser un misionero que dejara mi casa y me fuera a China. O sea, no. No me llamó a otro tipo de ministerio. Y el ministerio que da cada persona, el que tú tienes, el Espíritu de Dios lo puso en tu corazón y Él está equipando tu vida por medio de la instrucción de la palabra de Dios y del cuidado pastoral. Dice Efesios 4:11 que Él dio evangelistas, pastores, maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Puso a estas personas para que nosotros en su momento estemos siendo equipados para hacer la obra del ministerio. Todos y cada uno de estos individuos que nosotros hemos leído ahorita en este momento, fueron personas que obedecieron a la palabra de Dios. Todo lo que hicieron, lo hicieron porque el Espíritu Santo de Dios trajo a sus corazones el obedecer lo que el Espíritu Santo les estaba marcando. No terminé de leer todo el capítulo, les pido que lo lean y vean las hazañas que hicieron estas personas. Dice que apagaron fuegos impetuosos, que cerraron bocas de leones, que algunos de ellos fueron aserrados, los serrucharon a la mitad por la fe. Y si no, ay Chihuahua, que no los cristianos son siempre vencedores, que no son más que victoriosos por medio de aquel que los amó. Claro que sí. La muerte no detiene a ningún creyente de nada. Dios va a llevar a cabo su perfecta voluntad en cada uno de aquellos que busca hacer su voluntad. Hermanos, estos están mencionados aquí en la palabra de Dios, no porque Dios les haya concedido lo que ellos quisieron que Dios hiciera. ¿Ok? Ahí les va, otra vez. No están aquí ninguno de ellos que haya hecho una oración pidiéndole a Dios que hiciera algo y luego vemos que Dios se la contestó y por eso están aquí en este libro, porque tenían mucha fe. Ni uno de ellos. A todos y a cada uno de ellos llegó la voz del Espíritu Santo y les dijo que era lo que tenían que hacer. Y la cosa más impresionante de todo esto, es que ninguno vio las promesas de Dios. Ah, caray. Ninguno. Yo les quiero hacer una pregunta esta mañana. Y quiero que te la contestes así, sinceramente. Si tú desde el momento en el que conociste al Señor Jesucristo, o vamos a poner desde antes, todo lo que le hubieses pedido a Dios, todo lo que hubieras pedido a Dios, nada te hubiera contestado, absolutamente nada. ¿Tú crees que seguirías en los caminos de Dios? La verdad. Nada. No te ha contestado nada Dios. Tú dirías, y yo sigo siendo una persona de fe, la verdad. Yo casi les puedo asegurar que muchos no estarían aquí. Muchos no estarían aquí.
Y esa es desafortunadamente la razón por la que tantas personas pasan por las iglesias. Porque le piden cosas a Dios y Dios no se las va a dar. Porque Dios no se las prometió. Yo le pedí a Dios que sanara a mi hermana de cáncer. Y cuando mi hermana muere, o cuando mi hermana está muy mala, como dice Proverbios, el hombre hace sus tonterías y luego contra Dios levanta su puño, ¿verdad? Yo levanté mi puño en contra de Dios. Y le dije, yo no creo en ti. Yo no creo en lo que está aquí escrito. Tenía yo 3 años de creyente. 3 años de creyente. Y si no ha sido por una intervención del Espíritu de Dios, a lo mejor yo no estaré aquí. Pero hay una diferencia, hermanos, que creo yo que ha llevado a mucha gente a decepcionarse de Dios y de los hermanos y de las iglesias. Y es que nosotros inventamos sí nuestras supuestas necesidades o las tenemos de una manera real y genuina. Y luego, por fe, le empezamos a pedir a Dios que nos las conteste. Y Dios no las contesta. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros a personas que parten a la presencia de Dios y le estuvimos rogando, suplicando, implorando su nombre, que hiciera un milagro y no lo hizo? Te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que Dios no te escuchó tu oración? ¿O no tenías la suficiente fe? Yo me acuerdo que yo fui acusado de eso, que mi hermana se había muerto porque no tenía suficiente fe y mi mamá también. ¡Qué condenación! ¡Qué condenación para una persona que está recién convertida o que viene a los caminos de Dios y de repente se empieza a topar con Dios, con el Dios creador del cielo y la tierra, con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que pareciera un Dios indiferente? Un Dios que no le interesa lo que nosotros estamos sufriendo. Hermanos, hay una diferencia muy marcada entre lo que es la fe bíblica, donde lo que Dios ha escrito, yo lo creo de tal manera que lo obedezco, aunque me cueste y no me guste. Y la otra es, de un enfermo, yo me enfermo, o algo está sucediendo, y yo le empiezo a pedir a Dios que sane, que intervenga, que restaure, que cambie la situación. Eso me lleva a mí entonces no necesariamente a tener fe en que Dios conteste mi oración, no, me posiciona en que yo espero, tengo una esperanza en la misericordia de Dios que me pide que le pida. ¿Sí? Dios me pide que yo le pida. Llamadme y se os abrirá, buscad y hallaréis. ¿Ah? Entonces, Dios en su palabra me pide a mí que yo le pida. Y entonces, a la hora de que la palabra de Dios me pide a mí que yo le pida, yo le voy a pedir de acuerdo a mis necesidades. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo quiero pedirle a Dios que Dios bendiga a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, que Dios bendiga a esta congregación. Yo le suplico y le ruego que venga su reino a mi vida y a esta congregación y que se haga su voluntad. Yo se lo ruego. Pero me tengo yo que someter a la autoridad de Dios escrita en su palabra y obedecer lo que aquí está escrito para que yo sea un instrumento en las manos de Dios y se haga su voluntad en las vidas de las personas. Soy entonces un instrumento como una guitarra o lo que sea, que si no hay alguien que lo toque, no hace ruido. Eso somos nosotros, somos instrumentos.
Y necesitamos ser tocados por el Espíritu Santo de Dios para que cantemos alabanzas a Él. Entonces, mis necesidades, mis desesperaciones, mis conflictos, los que yo veo, las situaciones difíciles que suceden en la iglesia, en la vida de personas, yo quiero que Dios los resuelva. Yo estoy deseoso de que Dios intervenga. Y le pido. Pero yo confío plenamente en que a final de cuentas la voluntad de Dios se va a hacer, no la mía. Y por eso le voy a dar gloria y honra a su nombre en lo que a mí compete. Cuando las personas que son los que en un momento dado toman decisiones, todos tomamos decisiones, y luego no vemos la mano de Dios en nuestras vidas, no es necesariamente porque Dios eso quiera, sino porque estamos entonces teniendo una fe que no está obedeciendo a lo que está escrito. ¿Hace sentido? ¿Se fijan? ¿Por qué entonces nosotros venimos a ser los recipientes de situaciones tan dolorosas y tan difíciles en la vida? Porque las tomamos sin obedecer la palabra de Dios y luego pedimos a Dios que bendiga la decisión que tomamos. Hermanos, no. Cuida tú de que lo que vas tú a hacer lo hagas viviendo por fe en obediencia a lo que está escrito. Hermanos, es la cosa más gloriosa vivir por fe. Donde más vamos nosotros a poder ver corazones que están siendo bienaventurados, como se mencionaba hace rato. ¿Quieres tú ser una persona bienaventurada? Es el Salmo 119, creo que es el versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, creo, no me acuerdo. En mi corazón he guardado tu palabra, Dios, y de esa forma, al yo conocer la palabra de Dios, la voy a obedecer y voy a ser bienaventurado, porque estoy buscando que lo que voy a hacer, lo que voy a pensar, lo que voy a decir, lo que voy a orar, lo voy a orar conforme a la voluntad de Dios. No más que entonces, esta fe se tiene que ver. Vemos que una persona que vive por fe, por principio de cuentas, es una persona humilde. Habacuc, todos sabemos el versículo de Habacuc 2:4 dice, porque el justo por la fe vivirá. O sea, y la parte primaria del versículo es, el alma que vive por fe no se va a llenar de orgullo. Un alma que vive por fe no se va a enorgullecer, porque el justo vive por la fe. O sea, por la fe en lo que está escrito, en lo que Dios habla, en lo que Dios manda, no en tus caprichos o deseos. Veía un documental que decía que en los 80s, en esta nación, de lo que se desata es sentirse bien. Sentirse bien. Ya no es tanto la cuestión de los principios o los valores, sino de sentirte bien. Que viene de los 60s, la cultura hippie con el uso de drogas y todo ese tipo de cosas, que va llevando a una cultura a no buscar lo que necesita, no lo que le hace falta, sino lo que desea. Por eso se gasta y se gasta y se gasta y se gasta, porque no estamos comprando para lo que necesitamos, sino para lo que deseamos. Deseo otro, quiero más, tengo ganas de. No necesitas, tú deseas. Yo deseo que Dios haga mi voluntad, no la de Él. Yo pienso que mi voluntad, porque soy cristiano y porque he leído la Biblia, puede ser buena. Yo estoy equivocado. Yo estoy equivocado y todos aquellos que en un momento dado pensamos así, nos llevamos muchas decepciones y tenemos invertidas las cosas. Tenemos conceptos equivocados.
Un es tener esperanza en el Dios de la esperanza. Pedirle, rogarle, suplicarle y que a la hora que no suceda yo le diga, gloria a tu nombre, Señor, como Job. Tú me diste y tú me quitaste, sea tu nombre bendito. Amén. Pero no nos gusta. No nos gusta. No nos gusta. O sea, la neta, la verdad de todo es que queremos que se haga nuestra voluntad. ¿A poco no? Es lo que decía Jaime de sus propuestas para el año que entra. Esas son propuestas de una persona piadosa. Es decir, yo este año que entra me quiero enamorar más de ti, Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que en un momento dado uno está pensando para el año que entra? Y les digo, están los conceptos equivocados. Estaba viendo a un rancherito en una montaña con celular. Ya ve que traen ahora celular, todo el mundo trae celular. Y habla y le dice, bueno, está José María. Y le dice al Señor, no, aquí nomás vive María José. Dice, ay, perdóneme, le marqué al revés. Así tenemos nosotros conceptos equivocados de lo que es la fe y la esperanza. Hemos cambiado la esperanza de que Dios haga todo lo que nosotros queremos por la fe en la palabra de Dios. Y luego no vemos la mano de Dios en nuestras vidas y decimos, ¿por qué, Dios? Porque no me has cumplido mis caprichos, mis deseos, mis imaginaciones. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de no estar fabricando ideas que luego queremos que Dios nos responda a fuerzas. Dios no es nuestro siervo. Nosotros estamos sujetos a su señorío. ¿Se acuerdan de Lucas 2 que predicamos? Vengo a dar buenas nuevas que os ha nacido Salvador, el Cristo, el ungido, el Señor. Para que no quede lugar a dudas, este es el Rey, este es el que manda, este es el soberano, delante de quien toda rodilla se va a doblar y todo nombre va a confesar que es el Señor para la gloria de Dios Padre. No van a confesar tu nombre, ni el mío, ni el de ningún pastor en la historia de la humanidad. No andemos buscando que se haga nuestra voluntad. No creamos que tenemos alguna unción especial o que Dios nos ama más que a otros. Dios no hace acepción de personas. El justo va a vivir por la fe, por la obediencia a lo que está escrito. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros en estos primeros 19 años de la existencia de esta iglesia? ¿Qué ha pasado que nos ha llevado a tomar las decisiones que nos ha llevado a tomar? Déjenme les digo por principio de cuentas que Misión de Gracia se plantó por fe. Por fe. Un día en un retiro, el Espíritu Santo de Dios pone un sentir, inmediatamente se lleva a los pastores. Pastores, este es el sentir que hay en el corazón. Vamos a estar orando. 2 años después, el 10 de octubre de 1999, empieza Misión de Gracia. Mucha oración, mucha búsqueda de Dios, mucha confirmación, donde no se tomó una decisión arrebatada, porque la palabra de Dios claramente dice que el que se apresura comete, ¿qué dice? Locuras. Las decisiones apresuradas en ocasiones pueden ser locuras, hermanos. Sé que hay situaciones donde hay excepciones, pero ese es el resultado. Esta congregación es el resultado de que hubo fe en que Dios estaba mandando que se plantara esta iglesia, donde había mucha gente, nosotros y un grupo de 55 hermanos más, junto con sus hijos, que dejando una comunidad, se llamaba Comunidad Cristiana, una comodidad, una certeza de que por muchos años allí habíamos estado escuchando las enseñanzas, la dirección de un buen pastor que nos guió, que nos instruyó, que edificó nuestras vidas,
Y que en un momento dado, por la fe, este grupo de tantas personas deja esa comodidad, esa seguridad, y dicen, vamos por fe a seguir este llamado. Este llamado en el que se estaba tomando un gran y serio riesgo, porque la gente no sabía necesariamente a qué era lo que iba. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, pero había una certeza por parte del Espíritu Santo de Dios de que esa era su voluntad. Se deja todo y se empieza a reunir esa congregación ese 10 de octubre de 1999, aquí en El Paso, en donde por fe, la gente empieza a diezmar, empiezan a dar sus ofrendas, creyendo por fe que Dios es el que había dado inicio a una nueva congregación en el oeste del Paso. Teniendo fe en Dios, había fe en la persona tal vez, en las personas tal vez, pero independientemente de ello había fe en Dios, que era el que estaba llamando a que se viniera y se plantara una iglesia en el oeste del Paso. Por fe, esas personas que luego se empezaron a congregar allí en Misión de Gracia, le empezaron a hablar a otros de Jesús. Sabían que los estaban trayendo a una iglesia que por fe habían creído que Dios había empezado y que habrían de venir a recibir la palabra de Dios. Y se les invitaba con esa convicción. Vamos a reunirnos, te invito a mi iglesia, te presento el evangelio, ven, yo quiero que conozcas, que veas. Y gracias a Dios que mucha gente ha respondido a través de los años. El día de hoy estarán muchos en otras congregaciones, algunos otros no, por la cuestión de que no estaba su fe puesta en la palabra de Dios, que han tenido aparentemente un encuentro con Dios y que luego no pasa nada, y que si se cuestiona uno y dice, ¿habrá nacido de nuevo esa persona? La verdad es que no sabemos. Eso solamente el Espíritu Santo de Dios lo sabe, porque dice el apóstol Juan que salieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, hubieran permanecido con la familia de Dios. Por fe, estos hermanos y hermanas que se vinieron a ser parte de la plantada de esta iglesia, a las primeras de cambio, a las primeras oportunidades que se tuvo de poderse empezar a involucrar en ministerios, lo empezaron a hacer por fe. Lo empezaron a hacer por fe, sirviendo a su Señor, confiando en que lo que estaban haciendo, aun cuando hay algunos ministerios que no están aquí en la palabra de Dios, pero que por nuestro deseo de servir y de cierto modo de ayudar a las familias, llegamos a formar como ministerio de niños. No hay tal cosa en la Biblia. No hay un ministerio de jóvenes, no hay un ministerio de mujeres, no hay un ministerio de hombres. Existe la iglesia. Sin embargo, hemos, por cuestiones de administración y de una búsqueda ministerial, de buscar cómo proveemos los contextos para que toda aquella persona que ha sido agregada por Dios a su iglesia, a la iglesia que Él prometió que Él va a edificar. ¿Y saben con qué la va a edificar? Con su palabra. Por eso dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará jamás. Se han involucrado a través de los años, hemos visto que van, algunos vienen, otros toman algún tiempo de descanso. Sin embargo, la característica de personas que genuinamente tienen un entendimiento correcto de la fe son personas fieles, que siguen, que saben que si Dios las agregó a una iglesia, ahí las va a dejar, a menos de que por alguna razón sobrenatural Él decida diferente. Muchos de esos que se vinieron hace tantos años, aquí están el día de hoy. Donde me alegra sobremanera poder decir, son personas que nomás conocen una iglesia. Nomás una iglesia conocen.
Yo no conozco otra iglesia, nunca he estado en otra iglesia como miembro, nunca en mi vida, nomás conozco donde empezamos, en 1976, en un parque, al día de hoy. Nada más lo conozco y sé que muchas personas Dios las ha traído hasta el día de hoy. ¿Y saben qué me alegra más? Y espero que sean de esas personas que corren su carrera hasta el final, de tal manera que se puede decir de ellas: has luchado la buena batalla, has corrido la carrera, has acabado. Por tanto, les espera la corona de la vida que Dios tiene preparada para ellos. Por fe. No por una fe intelectual, donde se han inventado ideas, porque luego nos topamos todos, yo, los pastores, con situaciones que no nos imaginábamos de la iglesia, de lo que es un rebaño, pero que Dios en su soberanía lo ha usado para su gloria y para transformar nuestros corazones de maneras bien gloriosas. Y les digo que por fe, porque está escrito. Dice la primera carta de Corintios, capítulo 12, dice: hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, fíjense nomás, para bien de todos. Para bien de todos. Capítulo 12 de Romanos, igual, versículo 4, versículo 6. Tenemos pues diferentes dones. Según la gracia que nos es dada, el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. ¿Servir cómo? Cuando empezábamos aquí, barriendo, limpiando el edificio, lavando los baños. Bendigo a Dios que hoy tenemos una persona que trabaja aquí prácticamente tiempo completo que lo hace. El de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Los exhortadores caen mal. Hermano, tengo que exhortar en esto. ¿Y tú quién te crees que eres? ¿Quién te puso a ti para exhortarme? El que reparte con generosidad, lo hemos visto a través de los años. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Por qué? Por fe. Aborreces lo malo y sigues lo bueno, involucrándote en servir a tu Señor en la iglesia en donde Él te puso. Por fe. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, apasionados en espíritu, sirviendo al Señor. Porque saben que es feo, es algo desagradable, que hagas algo para el Señor y digas: ay, qué flojera. Eso me da mucha flojera a mí. Déjame te digo algo. Yo quiero que tengas una cosa bien clara. Si en tu corazón hay hacer algo, dice la palabra que Dios es el que pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo siguiente versículo dice así: ocupaos, ese es Filipenses 2, ocupaos en vuestra salvación, dice, con temor y temblor, dice el versículo previo, perdón. Dice, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, ocúpate en tu salvación. Con temor y temblor, porque lo que está pasando dentro de tu corazón es la presencia del Espíritu de Dios que te está llevando a que vivas por fe, haciendo algo. Decía Charles Spurgeon, la fe y las obras vienen en el mismo paquete. La fe y las obras vienen en el mismo paquete. El que obedece a Dios confía en Dios. Y el que confía en Dios obedece a Dios. El que no tiene fe no tiene obras. Y el que está sin obras no tiene fe. No tiene fe. Hemos visto a estas personas involucrarse en la iglesia porque es la novia de Cristo y está sirviendo a Cristo a través de su iglesia.
La iglesia es la representación en la tierra de la novia de Cristo. Va a regresar por su iglesia. ¿A quién sirves tú? ¿En qué iglesia estás tú sirviendo? ¿Has sido tú agregado por Dios a la iglesia? El capítulo 2, creo que es el 4 del libro de los Hechos, dice casi al final, dice, y Dios agregaba a los que habían de ser salvos a la iglesia. Dios agregaba a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dios es el que agrega a su iglesia. Si Dios no te agrega, me puede mucho decirte lo que te voy a decir, mucho me va a poder lo que te voy a decir. Dios no te ha agregado. Si tú no eres parte de la iglesia, a ti no te interesa la iglesia, a ti no te han agregado. Tú no eres parte de la iglesia por la cual el Señor Jesucristo va a regresar. No eres. ¿Qué prefieres? ¿Oír esto ahorita? Y decir, Padre, el día de hoy en el nombre de Jesús, yo quiero tomar una decisión de arrepentirme de mi comodidad, mi indiferencia, mi apatía y empezarte a servir a partir de hoy para vivir por fe, o te vas a quedar sentado sin hacer nada. Y va a regresar porque estos que se quedaron sin ver las promesas cumplidas, ¿saben qué fue lo que no vieron? No vieron al Salvador. ¿No lo vieron? Pero lo creyeron y lo saludaban de lejos diciendo, va a venir. Va a venir el Salvador. Y lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por la fe en Él. Que va a venir a redimirme. Que va a venir a salvarme de mis pecados. Y esos que murieron en la fe, ahorita están en el libro, en el capítulo, en los atrios de la fama de la fe. Que Dios ha dicho, aquí se quedan para que todos aquellos a quienes no se les han cumplido sus promesas, vean lo que pagaron esas personas. Y Dios los puso como dignos. Dignos. De la boca de Dios salió que se quedara el capítulo 11 de Hebreos para toda la eternidad. Va a pasar el cielo y la tierra y esto se va a saber por toda la eternidad. No más dos cosas eternas hay. El alma del hombre sobre la faz de la tierra y la palabra de Dios. Nada más. Nada más. Por la fe, hermanos, tenemos hermanos que asisten los martes a la oración. Que semana tras semana y mes tras mes, clamando a Dios por esta congregación, vienen a invocar su nombre. Dice en su palabra que todo aquel que invocar el nombre del Señor no será avergonzado. Y aunque no hayan visto cambios en familia, situaciones que se resuelvan, problemas que no cambian, están invocando el nombre de su Señor porque por fe viven y por fe vienen a clamar al Señor cada semana y están. Y hemos visto a través de todos los años cómo circula la asistencia. Es una muestra. En la iglesia primitiva, ¿sabe cada cuándo se juntaban, hermanos? ¿Quién sabe cada cuándo se juntaban los hermanos en la iglesia primitiva? Dice que se juntaban todos los días. Todos los días se reunían a la oración. Por fe, aquí venimos. Y aquí estamos, clamando a Dios, pidiéndole, venga tu reino, Padre, y hágase tu voluntad en esta congregación, en esta ciudad, en las ciudades en las que tú nos habrás de llevar a que vayamos. Y por eso cuando se habla de misiones, hermanos, por la fe, gente da para misiones. Por la fe, gente invierte en el cielo, en la eternidad. Cuando compran ahí a las personas que se ponen a servirnos una vez al mes, vendiendo los nachos y las aguas y las frutas y todo lo que hacen, porque se cree en las misiones. Y se cree de tal manera que hay personas aquí, no únicamente que creemos, yo creo en ellas totalmente, no únicamente creemos, sino que nos estamos preparando. Gente que se está preparando en cómo ir a esas naciones, a esas etnias no alcanzadas, donde el nombre del Señor Jesucristo no se conoce. Y la gente que da, invierte en ello. Hermanos, el 100% de todo lo que aquí entra se administra y se da para aquello para lo que se da. Punto. No cobramos el 5% de las misiones. Esta es la cuota de misión de gracia. No, Señor. El rancho 13 me quedó diciendo la de 100 dólares íntegros se habrá el rancho.
que los comedores que tenemos que servir y que estamos mandando para niños sin recursos, como el Rancho 3M y otro almorzador y escuela en Chihuahua, la ciudad de Chihuahua, el 100% se va, porque nosotros estamos administrando un dinero que no es de nosotros. Y todo se cuenta, y de todo podemos dar cuenta, de todo, al gobierno, pero sobre todo a Dios. Pero hay gente que por fe está dando, haciéndose un tesoro en el cielo. Tenemos en esta iglesia gente que por fe ha sacrificado vacaciones para ir a esos viajes misioneros. Personas que por fe han dejado trabajos, han dejado pasar promociones y cambios de ciudad por fe, en donde han querido seguir sirviendo a su Señor aquí en Misión de Gracia, me consta. Personas que han tomado, no sé cómo se dice en español, demotions. ¿Cómo se dice demotions, Memo? De emociones, ¿sí? De trabajo. Es que soy americano. Por servir a su familia, por servir a su Señor, por fe. Por fe lo han hecho. He estado sobrecogido en ocasiones de ver personas que hacen cosas tremendas por fe. Por fe, hermanos, en la palabra escrita de Dios, al ser esta predicada, aquí gente se ha arrepentido de sus pecados. Ha pedido perdón, ha renunciado a lo oculto y vergonzoso, cambiando hábitos pecaminosos, crucificando al viejo hombre, como dice Colosenses 3. Ese hombre viejo que está viciado de pasiones y deseos desordenados, que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, no solamente con sus bocas, sino con sus vidas, estando dispuestos a que los rechacen en su casa, en sus trabajos, sus amistades, la sociedad, porque ahora no solamente con la boca, sino con sus vidas, dicen que Cristo es su Salvador. Y han estado en desacuerdo con los que todos están de acuerdo. Con todo aquello que es popular y aceptado, han estado en contra de ello. Y por tomar esas decisiones han sido menospreciados, ninguneados, ofendidos, despreciados, en ocasiones maltratados. Pero es por la fe que la gente ha respondido al Evangelio. En otras palabras, hermanos, por la fe nosotros no solamente creemos en Jesús, por la fe le obedecemos. Hacemos lo que está escrito en ello, como les digo, en nuestra capacidad, como dice el 12:3 de Romanos, a cada uno conforme a la medida de la gracia que le ha sido dada, no de más ni de menos, sino conforme a esa medida. Dios nos ha dado una medida a todos, hermanos. Y si tú dices, es que yo no sé ni más que enseñarles a los niños, gloria a Dios por eso. El domingo pasado me decía una persona, ¿cómo se canta aquí en este? Digo, esto es lo que tienes que hacer. Se te entrevista, se te pregunta, y si estás capacitado para cantar, vas a subir. Y si quieres estar con los jóvenes, ministrando con los jóvenes, sirviendo ahí con nuestros líderes, vas a ir. La gente que por fe quiere vivir, se anota, pide una entrevista, pregunta, ¿cómo le hago? ¿Saben qué le dije yo a Dios cuando yo empecé a leer la Biblia? Esas son mis palabras literales, mi oración. Dije, Dios, yo no le entiendo nada, absolutamente nada de lo que yo estoy leyendo. Así le dije. Le dije, así es que si tú quieres que yo entienda esto, yo te pido por favor que me ayudes a entender. Leía y no sabía qué estaba leyendo. Pero Dios es fiel y aquellos que toman decisiones
que en un momento dado te van a costar lágrimas, dolor, decepción, tiempo, dinero, diferencias, conflictos. La fe, hermanos, nunca se nos ha prometido como la cosa más libre de problemas. Lo que se nos ha dicho que nuestra fe es más preciosa que el oro. Y no importa lo que tú quieras, anheles en esta vida, no hay nada que se compare a la fe que cree a la palabra de Dios y que toma decisiones para la gloria de Dios. Decía Corrie ten Boom, la fe es como un radar que ve a través de la niebla. La realidad de las cosas a una distancia que el ojo humano no puede ver. La fe es como un radar que ve a través de la niebla la realidad de las cosas a una distancia que el ojo humano no puede ver. Yo a la distancia veo que Jesucristo va a regresar y que voy a estar enfrente de Él y tú también, quieras o no, creas o no. Tú vas a estar enfrente de Él, tarde o temprano. ¿Qué le vas a decir? Yo te quiero animar a que tomes una decisión el día de hoy de vivir por fe. Vive por fe. Es la cosa más gloriosa que puede haber. Capítulo 3 del libro de Proverbios dice que no te apoyes en tu propia prudencia. Dice que no seas sabio en tus razones. Dice, reconoce al Señor en todos tus caminos. Dice, y Él va a enderezar todas tus veredas. Esos caminitos chiquitos, Él los va a enderezar a que andes en el camino. Él es el camino y la verdad y la vida. Él es. Es el capítulo 10 de Romanos. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que si confiesas con tu boca que Dios levantó a Cristo de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Y al final de esa parte de Romanos 10, dice, ya que todo aquel que invoque su nombre será salvo. Tú crees en Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, entonces tú crees que Dios lo levantó de los muertos y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Y si tú crees eso, tú estás renunciando a tu vida pecaminosa. Y el día de hoy tenemos a una generación que está confundida, jóvenes que se dicen cristianos, que viven juntos sin casarse y que usan drogas y que se emborrachan y que hacen todo tipo de locuras. Gente casada que adultera sin tener el más mínimo de los recatos. Porque al cabo, ¿qué? Una persona que realmente cree en el Señor Jesucristo es una persona que se ha arrepentido de sus pecados y que ahora vive para la gloria de Dios, tomando decisiones, sirviéndole en su iglesia, amando a su Señor, amando a su esposa, amando a sus hijos, entrenándoles en la palabra de Dios, adorándole no solamente los domingos, sino todos los días de su vida. Porque dice que hagamos lo que hagamos, comamos o bebamos, o hagamos cualquier otra cosa, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Hermanos, este es el último domingo del 2018 y yo creo que todos estamos precisamente en esta víspera de poder tomar decisiones. Yo te quiero animar a que dejes tú de ser un cristiano que se sienta y que cree que es salvo y no hace nada. La fe sin obras dice que está muerta. Tú estás vivo. Si tú estás vivo para con Dios. Y si estás vivo para con Dios, entonces lo amas y lo sirves y dices, pastor, no tengo idea cómo empezar. Yo te quiero ayudar porque ahí estuve yo. Y tengo otros hombres y mujeres que aquí te pueden decir exactamente qué es lo que tienes que hacer.
Así es que si tú eres una de esas personas, yo te invito a que pongas ahora este miércoles una cita para platicar con nosotros. Los domingos realmente lo único que podemos hacer es orar por ti, pedirle al Señor que te bendiga, darte algún consejo muy breve. No es lugar para atender a las personas, pero en la oficina podemos dedicarte el tiempo, te damos el espacio en tu horario para que tú vengas y platiques y puedas buscar cómo juntos servimos juntos a Dios. Tenemos en esta congregación un sinnúmero de ministerios y que todos ellos están diseñados con el solo propósito de darle al Señor Jesucristo la gloria debida a su nombre, y que haciendo esas cosas estamos mostrando que vivimos por fe. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedir a Dios su bendición, pedirle que nos ayude. Padre, el día de hoy en el nombre de Jesús, ante tu preciosa palabra, nosotros te damos toda la gloria y todo el honor, y te queremos pedir ayuda, Padre, para poder discernir en cuanto a lo que es tu voluntad, lo que está escrito, lo que tú nos has pedido, tus promesas y, Señor, nuestros deseos que nos llevan a pedirte en esperanza, pues tu palabra misma nos enseña que lo hagamos, pues eres un Dios que nos escucha y que nos ama con un amor incomprensible, pero que a final de cuentas tu palabra también nos dice que Dios nos va a escuchar si pedimos conforme a tu voluntad, y eso es lo que queremos hacer este año, Señor, vivir, orar, pedir, que venga tu reino y que se haga tu voluntad por sobre todas las cosas, pues todo lo pedimos, Padre, porque queremos darle a Jesucristo toda la gloria que le pertenece, ya que estaremos contigo, con Él, por toda la eternidad, gozándonos, deleitándonos de la gloria eterna, que todos habremos de conocer en algún momento. Padre, te pedimos su bendición, y Señor, yo junto con todos mis hermanos me uno a sus oraciones de pedirte que nos cuides este año 2019. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho a través de estos primeros 19 años de la existencia de Misión de Gracia. Te pedimos, Padre, que tu misericordia nos siga llevando a buscar hacer tu voluntad, no solamente este año que viene, sino todos los que siguen, buscando un día estar en tu presencia, escuchando de tu boca esas palabras que deseamos escuchar, de bien, buen siervo y fiel. En lo poco hemos sido fiel, sobre mucho nos pondrás. Para tu gloria, Señor, lo queremos hacer desde aquí, desde la tierra, practicando y esforzándonos, ejercitándonos en la fe, que es más preciosa que el oro. Te alabamos, Rey, y pedimos tu bendición y la recibimos en el nombre de Jesús. Amén.